buenas tardes, gracias por volvernos a sintonizar un viernes más en el programa El control de los riesgos empresariales a través del compliance, y les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, hasta en Spotify y YouTube, como Yes Intelectual. Les recuerdo mis redes sociales. En redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Franklin Ruiz, en Instagram como Frank8825, en Twitter con xruiz-frank, y en LinkedIn me pueden encontrar como Franklin Martín Ruiz Gordillo. Hoy tengo un amigo invitado especial, el licenciado Miguel Ángel Estrella Barona, que nos hablará de un tema muy importante sobre los tips para evitar la cancelación de los sellos digitales. Pero antes de iniciar con el programa, les quiero leer su reseña curricular. Cuenta con más de 15 años de experiencia en materia tributaria, cursó en la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, tiene diversos estudios y diplomados impartidos por la OECD, ITAM y por el Instituto Mexicano del Petróleo, Thomson Reuters, entre otras instituciones y organizaciones. Su práctica profesional la desarrolló en áreas de normatividad internacional de la Administración General de Grandes Contribuyentes, de la Administración General de Hidrocarburos. Asimismo, participó activamente en las áreas de consultoría estratégica, fiscal nacional e internacional. Ha presentado exitosamente en diversas firmas navieras, transporte de hidrocarburos, gas y petrolíferos, así como la industria manufactura y automotriz, ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Impartió diversos cursos y seminarios en la UNITEC, en la unidad de posgrados de la UNAM, y miembro internacional fiscal y de la Academia Mexicana de Derecho Energético. Actualmente tiene su firma de abogados ITC y continúa trabajando y colaborando, expandiendo su experiencia, adaptándose a los retos mundiales. Así también ha escrito conmigo, y eso tengo el privilegio de mencionarlo, en diversos artículos a nivel nacional, sobre temas de compliance, temas fiscales y temas relacionados en su área de su especialidad. Me da mucho gusto y un placer tener aquí a mi amigo Miguel Ángel Estrella Barona para que nos hable de este tema tan importante. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien y que se encuentre todos en general bien de salud después de esta cuarta ola que sigue, pero bueno, le estamos dando para adelante. Bueno, es muy importante lo de los sellos digitales, digo, se ha puesto muy de moda y pareciera algunos despachos contables sobre todo lo toman como si fuera algo, como si fuera un trámite, una gestión más. Pero en realidad tiene su ciencia y tiene su complicación, porque de los últimos probablemente 5 años, la autoridad tributaria ha ido migrando procesos más profundos de fiscalización, como eran las visitas domiciliarias, como eran las revisiones de gabinete, las revisiones de escritorio, las ha ido migrando hacia un procedimiento más expedito, tal vez no tan profundo ni tan preciso como lo es una auditoría fiscal, pero ha ido migrando hacia la cancelación de sellos digitales, en donde, pues, técnicamente, si no haces el procedimiento de manera correcta, pues lo que va a suceder es que asfixian a la empresa y técnicamente la matan, ¿no? Porque al momento de que te quedas sin sellos digitales, pues pierdes la posibilidad de seguir emitiendo facturas y por tanto de obtener ingresos. Quisiera poner como que un poquito los antecedentes a este tema. Pareciera que esto es nuevo y que casi fue esta administración lo inventó, pero eso no es cierto. En realidad, este es un proceso pues ya bastante largo. Este proceso yo te puedo decir que inició por ahí de finales de los 90 probablemente. Fue un proceso que la administración tributaria, el SAT cuando se crea, ya tenía vislumbrado que una de las partes por las que más se eludía o se defraudaba al fisco era con la facturación doble o la facturación falsa, en ese entonces sí era falsa, que era la facturación en papel. Probablemente muchos ya no se acuerdan o ya no se alcanzaron a enterar, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México
Había lugares como que eran los impresores autorizados, donde el SAT les autorizaba imprimir las facturas o los recibos de honorarios, y esos bloquecitos de facturas o de recibos de honorarios le entregan una autorización a estos impresores autorizados de un folio tal al folio tal para para imprimir facturas de las que luego harían uso los contribuyentes. Eso se ocupaba mucho, que metían mucho papel, o sea, metían mucha factura falsa a algunos contribuyentes con el fin de disminuir la carga impositiva. Entonces, al darse cuenta de eso, a finales de los 90 se inició con un proyecto de digitalización de la administración tributaria, ¿no? Y entonces empezó a migrarse todo esto que era en papel, que eran los avisos en papel, las facturas electrónicas en papel, de todo esto que era en papel y que luego era muchísima información que se tenía en el servicio de administración tributaria en papel, que luego no servía para nada porque al ser papel pues no se podían explotar bases de datos con esos avisos, con esas mismas facturas electrónicas. Se empezó a migrar a que todo esto estuviera digitalizado. Entonces ya voy a dar como grandes saltos históricos. En 2013, 2014, cuando ya habíamos pasado varias reformas tributarias, por ahí ya más o menos por esos años, se implementa de manera obligatoria a que todos los contribuyentes tuviéramos que emitir nuestros comprobantes fiscales por medios electrónicos. Y ahí se inventa un concepto que se llama sellos digitales. Los sellos digitales son los que certifican que tu factura es auténtica y que es adecuada, ¿no? Solamente que esos sellos digitales te los otorga la misma autoridad tributaria. Y la misma autoridad tributaria, cuando tú emites un comprobante fiscal, necesariamente esa información que contiene el comprobante fiscal digital pasa por los sistemas informáticos del SAT y se queda ahí almacenado. Entonces, esto es a grandes rasgos. ¿Qué es lo que pasa cuando te cancelan los comprobantes fiscales digitales? En un principio era como por razones muy obvias, ¿no? Oye, pues yo voy y solicito mi cancelación del sello digital. Ah, bueno, pues sí, es lógico que se te cancele. Oye, que el que emitía el comprobante fiscal digital falleció, no, pues hay que cancelarlo. Que se emitió en forma incorrecta, pues hay que cancelarlo. Oye, que la sociedad se liquidó, se fusionó, ah, pues hay que cancelarlo. Esos eran supuestos muy lógicos, que no eran con un objetivo fiscalizador o recaudatorio, sino que eran naturalmente las situaciones jurídicas por las cuales un comprobante, un certificado de sello digital podía ser cancelado. Voy a reiterar, los certificados de sellos digitales son aquellos que autentifican dentro de tu comprobante fiscal digital que tu factura está bien emitida. Y sin ellos, pues no se pueden emitir facturas, así de sencillo. Entonces, cuando esto empieza a cambiar, por ahí justo entre el 2014, 2015, empiezan a meter otras hipótesis en donde ya no son tanto estas situaciones lógicas, estas situaciones normales por las cuales se podía cancelar el sello digital. A partir de ahí, la autoridad tributaria se dio cuenta que tenía una mina de oro que podía explotar, en donde podía requerir a los contribuyentes para que corrigieran ciertas situaciones y empieza a utilizar la cancelación de sellos digitales como una arma de recaudación fiscal. Entonces, de ahí lo peligroso, ¿no? Esta herramienta de recaudación fiscal, primero empezó a meter los supuestos respecto a aquellos contribuyentes que emitían comprobantes fiscales digitales de operaciones simuladas, los llamados EFOS, o respecto a aquellos contribuyentes que adquirían esos comprobantes fiscales, o sea, los EDOS. Entonces, son los dos primeros supuestos. Pero dijeron, oye, una reforma posterior, oye, ¿por qué no metemos otros supuestos? Pues en aquellos casos donde
haya ciertas infracciones. Y de a poquito fueron metiendo más y más infracciones, y ahora prácticamente por no, y es a lo que va nuestro tema, actualmente hay que tener, el primer parámetro es la cancelación de sellos digitales, es una forma alternativa de recaudación fiscal para las autoridades tributarias, por lo que ante la omisión de cualquiera de las obligaciones fiscales, las formales o las de fondo, como son el pago de declaración de impuestos y demás, la autoridad fiscal tiene la facultad de cancelarte tus sellos digitales. Oye, ¿qué autoridad fiscal? Pues la que sea, prácticamente la que tú agarres ahí del reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria, ahí donde pongas el dedo, esa autoridad seguramente va a tener facultades para cancelarte el sello. Oye, pero en el reglamento no dice expresamente. Han hecho un revoltijo muy horrible en el reglamento interior del SAT, porque desde que salió el último reglamento, que fue en la administración anterior, que esto fue en 2015, no se ha emitido un nuevo reglamento y olvidaron meter esta facultad para todos, pero entonces esto lo han ido otorgando en acuerdos delegatorios que se han ido publicando pues, posteriormente y ahorita ya tenemos una cantidad inmensa de acuerdos delegatorios en donde se les van otorgando esas facultades a distintos servidores, a distintas autoridades dentro del Servicio de Administración Tributaria, que técnicamente ahora ya cualquier autoridad te puede cancelar el sello digital y si tú me dices, oye, ¿por qué motivo? Pues técnicamente por cualquiera. Entonces, si la pregunta lógica, oye, pero tú me dijiste que me vas a dar como 10 tips para evitar la cancelación de sellos digitales. Entonces, ahí, ese es nuestro tema. Dicho esto de que técnicamente por cualquier motivo te pueden cancelar los sellos digitales y que cualquier autoridad lo puede hacer, bueno, pues entonces es un riesgo muy importante para las empresas que deben de estar cuidando continuamente. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a tener, qué medidas hay que empezar a tener para evitar la cancelación de sellos digitales? Primero, contrario a lo que antes se decía, por ejemplo, de las cartas de invitación, donde el contador o el abogado te decía, te llegó una carta de invitación, no, pues no le hagas caso, eso no es un acto administrativo, no vale la pena atenderlo. Eso ya no es el caso. Si te llega una carta de invitación y tú no la atiendes, puede detonar un procedimiento de cancelación de sellos digitales, en donde si tú dejas que llegue ese momento, la autoridad va a tener el sartén por el mango. Y aunque a lo mejor no le debas dinero, para poder recuperar tus sellos digitales vas a tener que erogar alguna cantidad de impuestos, porque si te metes en ese procedimiento de restricción temporal de sellos digitales y luego cancelación, a lo mejor hubo una discrepancia fiscal de la autoridad de recaudación, en la que esta autoridad recaudadora te dice, oye, fíjate que, y esto pasa mucho, fíjate que de mis comprobantes, de los comprobantes fiscales que tienes timbrados de nómina, resulta que en el mes 1 tienes 0 de comprobantes y me pagaste X cantidad de dinero. Gracias, bienvenido. Y luego en el mes 2 tienes 50 comprobantes y nada más me pagaste lo equivalente a 25. Y lo que pasa es que sucede mucho que los contadores a veces omiten en el mes 1 timbrar toda la nómina, luego la timbran toda junta en el mes 2 y entonces para efectos del SAT resulta que en el mes 1 no tenías personal, lo cual es ilógico, es absurdo, pero en el mes 2 pues ya tenías 50 y luego en el mes 3 vuelves a tener 25 empleados. Bueno, pues resulta que para el SAT tú le debes esos 25 porque hay una discrepancia. Si tú no vas y no le haces caso a esa carta de invitación, lo que va a pasar es que el SAT te va a cobrar indebidamente esa retención de impuestos de 25 empleados porque la declaraste mal, o sea, no la declaraste conforme, no va de la mano conforme lo timbraste. Y si no lo aclaras de forma adecuada, ese problema, pues te puede traer una situación muy compleja
porque entonces la autoridad te va a quitar tus sellos, primero te va a hacer una restricción temporal de sellos digitales, vas a intentar aclararlo, pero como la autoridad ya tiene el sartén por el mango, de que si no le pagas esos impuestos retenidos, te puede cancelar los sellos, seguramente te va a decir, no, no los tienes aclarados y por tanto te los va a cancelar. O a lo mejor no, a lo mejor sí los aclaras y ya te los devuelve, pero no hay necesidad de llegar a ese tema. Entonces, el punto uno, el más importante para evitar la cancelación de sellos digitales, es todas las cartas de invitación que te lleguen son importantes. Hay que atenderlas. Dentro de esa misma línea, digamos, de ideas o de razonamientos, a veces sucede también que algunos empresarios no tienen flujo, ¿no? Y están y sobre todo ahorita pasada la pandemia, se vieron muy afectados en el flujo de efectivo y dijeron, bueno, pues no importa, yo la verdad es que de pagarle al SAT a pagar mi nómina, prefiero pagar mi nómina y declaraban en ceros, ¿no? O a lo mejor malamente algún contador si les decía, no, no, mira, no te preocupes, yo soy muy buen contador, iban y los declaraban en ceros, ¿no? Eso es un error, eso ya no se puede hacer. Si un contador va y les ofrece, no, no, no te preocupes, yo siempre tu declaración de impuestos la voy a sacar en cero o en ceros, eso ya es una mentira. Si tú estás obteniendo ingresos y no llevas una planeación impositiva adecuada, lo más seguro es que sí tienes impuestos a pagar. Y entonces, y la planeación adecuada no es facturar los ingresos que tengas que facturar y luego ir con tu tercero de confianza y adquirir papel. Eso no es una planeación, eso es una defraudación fiscal. Y es un delito muy perseguido en esta administración. No, ese no es el camino. Si hay un contador en donde tú estás obteniendo ingresos y te está declarando en ceros, te está metiendo en un problema ese contador. Hace muchos años, cuando todo era en papel, por eso inicié con el papel, pues a lo mejor eso era posible. ¿Por qué? Pues porque era muy sencillo. Nada más iban y compraban los blogs y luego el SAT, de aquí a que cruzaba la información o que encontraba al fulanito que había emitido ese blog de facturas, pues bueno, la verdad es que no lo iba a encontrar o nunca lo encontraba. Pero ahorita no, ahorita en tiempo real, la autoridad, si tú emites un comprobante fiscal, por eso también recalqué mucho que toda la información de las facturas que tú emites, primero que nada, cae a los sistemas informáticos del SAT. Entonces, factura que tú emites, factura que el SAT ya tiene detectada y sabe cuántos ingresos estás obteniendo. Así que debes de tener mucho cuidado con esos contadores que venden sueños o que no se actualizaron lo suficiente y que te dijeron, tus declaraciones van a estar en ceros, porque eso ya no es posible. Tienes que pagar el impuesto que debas de pagar. Eso no quiere decir que tengas que pagar de más o que no existan alternativas para disminuir tu carga impositiva. Sí las existen, pero deben ser legales. Ya no puede ser como antes. O sea, en esa parte se tienes que actualizar. Entonces, mi segundo tip, que es fundamental, aléjate de aquellos contadores que te digan que tus declaraciones están en ceros porque ellos son muy buenos. Porque esos contadores o están haciendo declaraciones indebidas, declaraciones en cero, que no son las correctas, o están comprando o están adquiriendo servicios de terceros que son inexistentes. Ambas situaciones es un delito de defraudación fiscal, respecto del cual la autoridad está muy consciente y está muy atenta de ello, está muy perseguido eso actualmente. Oye, yo llevo 20 años trabajando así, nunca me ha pasado nada. Bueno, sí, hace 20 años el SAT no tenía los sistemas informáticos ni tecnológicos que tiene ahorita, ni los alcances que tiene actualmente. Oye, pero pues me llevan amenazando con que esto me va a generar un problema desde hace varios años, 5 digamos, y pues no me ha pasado nada. Bueno, no, porque pues a lo mejor en realidad hay muchísimos contribuyentes en el universo que les están abriendo auditorías o que le están cancelando sellos por estos problemas.
Pero el día que te pase, el día que te suceda, va a ser un problemón que se va a tardar en resolver y va a costar mucho dinero. Ese es el segundo. Mi estimado amigo, acá Sí, respecto a este tema de que tú estás diciendo, es muy clara la parte donde realmente se ha utilizado la compra de estos comprobantes fiscales, ¿no? Y se ha tratado de defraudar al fisco y aparte la actuación indebida del contador al hacer este tipo de declaraciones en ceros, ¿no? claro. Es muy importante entender que ya también, como tú lo mencionabas, pues se da la apertura del delito de defraudación fiscal. Este delito de defraudación fiscal, pues recordemos que con la reforma del 8 de noviembre de 2019, pues ya nos volvemos delincuentes organizados, ¿no? Entonces, es de suma importancia tomar en marco primordial de todas estas características de que se debe de poner medios de control, de prevención, porque como tú lo dices, me puede generar la cancelación de mis sellos digitales, sí, pero al momento de tener la cancelación, ¿cuánto es el monto, el costo para recuperarlos, ¿no? El tiempo, porque no es de que me cancelan hoy y mañana los recupero. Entonces te Sí, ¿no? lleva todo tu proceso y es muy importante que nos explicas el proceso, mi estimado Miguel. Si me permites, voy a dar un tercer punto y entro al proceso. Mira, un tercer punto que es muy importante, habíamos dicho, cuídate de las declaraciones en ceros, atiende todas tus cartas de invitación, una revisión, y por eso lo quise hacer así, una revisión sistemática de tus CEFOS y EDOS. Es decir, el hecho de que tú estás relacionado con un EFO, hay muchas empresas que a lo mejor a ti sí te venden servicios o sí te venden productos, pero por otro lado llega alguien y dice, oye, véndame una factura. Y sí, también se las venden. Entonces tienen como esas dos cachuchas de que están facturando de manera correcta y al mismo tiempo están haciendo algo indebido. Bueno, pues esas empresas con doble cachucha son las que más problemas generan. Porque si tú tienes como proveedor a uno de esos, te puede meter en un problemón, porque entonces la autoridad no le importa si realmente tú le adquiriste o no productos. Para ella, las facturas que tú tienes de ese proveedor son falsas y por tanto te va a pedir que regreses todo el impuesto que hayas deducido con base en esas facturas y todo el IVA que hayas acreditado con base en esas facturas. Y son montos millonarios. Eh, tuvimos la suerte de atender un asunto en esas condiciones y ese es, voy a dar aquí voy a meter la apertura para dar la apertura para platicar del procedimiento, porque el procedimiento ha ido variando. Eh, en principio era, primero te cancelo, así como Francisco Villa, primero ajusilo, después viriguo, no te cancelaban y después averiguaban si realmente se podía, se trataba de tú eras un EDO o eras un EFO, pero ya tenías los sellos cancelados y eso te metía en un problema, en una dinámica complicadísima. Esto es a través de un procedimiento de aclaración. Hemos escrito varios artículos en una revista prestigiosa, especializada, respecto a este procedimiento, intentando como teorizarlo, intentando como organizarlo, porque el problema de los procedimientos que se redactan en el Código Fiscal de la Federación, de los procedimientos tributarios, como son de repente muy dinámicos, pues nadie se ocupa de bautizarlos, ¿no? Y decirles, pues esto es un procedimiento tal, pues parece que se trata de este tipo de procesos, consideramos que las reglas procesales deberían ser estas, o está regulado bajo pero pues, deberíamos de poner tales y tales límites. Bueno, la autoridad o el legislador tributario, como lo llamamos, decidió llamarle procedimiento de aclaración. El procedimiento de aclaración era un procedimiento viejísimo que está dentro del Código Fiscal de la Federación, que le llamaban como justicia de ventanilla, me parece, en donde tú, cuando te llegaba una carta de invitación o algo, tú ibas a las ventanillas de servicio al contribuyente con tu papel
y decías, oye, no, fíjate que está mal el cálculo que me mandaron, es esto, y se tenía por aclarado y ya te aceptaban esa declaración. Bueno, agarrándose como de ese tema de la aclaración, ahora electrónica, te llega si te llega primero una carta de invitación donde te dicen, oye, fíjate que no has declarado, fíjate que no me presentaste tal informe, fíjate que esto, fíjate que el otro, pues lo primero que tienes que hacer es agarrar y atender la carta de invitación. Hoy no la atendí. ¿Qué pasa? Bueno, el siguiente paso es que te van a mandar una segunda, ya en apertura del procedimiento de restricción temporal de sellos digitales, te van a mandar un segundo documento que normalmente inicia como carta de invitación también, en donde te dicen, oye, si no presentas tu declaración o si no pagas esto o si no corriges tal situación, te voy a restringir temporalmente tus sellos digitales. Y aquí es donde va diferenciándose un poco el procedimiento. Si son, por ejemplo, omisiones, como que se te olvidó presentar una declaración, como que la presentaste pero no la pagaste, como que, o sea, ese tipo de situaciones, lo que va a pasar es que lo que va a suceder es que eso sí es muy corregible. ¿Cuándo es cuando hay un problema? Cuando hay un problema fuerte es cuando, y era lo que comentaba hace un rato en el punto 3, cuando traes EFOS. Oye, fíjate que esta autoridad fiscal de sus bases de datos detectó que en el ejercicio fulanito de tal, recibiste comprobantes fiscales digitales de tales proveedores y esos proveedores están en la lista definitiva de EFOS. Y entonces ahí sí ya estás en un problemón, porque muchas veces, y eso es perfectamente entendible, en la dinámica comercial, si tuviste relaciones ciertas con esos comerciantes, con esos proveedores, pues no te encargas de recabar un contrato, de ver si te mandó por correo la propuesta, si agarraste y mucho menos vas a estar firmando con todos tus proveedores un contrato ante un fedatario público. Entonces, porque eso además sería carísimo, sería inoperable, inatendible. Entonces, todas esas situaciones van generando circunstancias que te pueden hacer un problema muy fuerte. Si llegas en este punto donde tienes proveedores que la autoridad ya detectó como EFOS, entonces tú en automático te conviertes en EDO. Y en ese punto, la autoridad es absolutamente inflexible. A lo mejor te mando una carta de invitación donde omitiste presentar unas declaraciones, donde a lo mejor presentaste la declaración y no pagaste la línea de captura, a lo mejor presentaste la declaración en ceros, que no tenías en ese momento para pagar, y ya, todo eso lo puedes corregir. La que no te va a aceptar corrección va a ser de los EFOS. Te va a decir, estos son EFOS y si no me regresas el dinero, no te regreso los sellos. Conforme está el procedimiento actual, si detecta o te califica como EFO, no te va a regresar los sellos, es cancelación directa. Pero si tú eres un EDO, sí te va a dar la oportunidad supuestamente de aclarar tu situación y aclarar digamos, que sí tuviste operaciones con esos supuestos EFOS. Pero en nuestra experiencia si hay EFOS definitivos, la autoridad siempre se mantiene en su juicio y te dice, sí son EFOS, no me aclaraste, y te cancela en definitiva los sellos. Entonces ahí ya tienes un problema porque estamos hablando de que, regreso al asunto que nosotros traíamos, es un asunto que ahí todavía no existía el procedimiento de restricción temporal, era la cancelación definitiva directa, y es un cliente que es una constructora que adquirió de terceros ciertos materiales, pero estos mismos terceros también le vendían a otros clientes, le vendían factura. En algún momento son declarados como EFOS definitivos, se busca la autoridad tributaria a esta empresa y le cancela los sellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que corregimos todas las demás situaciones, que había omisiones en retenciones,
que había retenciones no efectuadas, que había que corregir ciertas declaraciones. Se pagó todo eso que se tuvo que pagar, pero el punto más complicado de todo esto fue lo de los CEFOS. Ese asunto ya lo sacamos adelante, afortunadamente, pero ya aclaramos, ya acreditamos la materialidad, pero eso tuvo que irse hasta un juicio. Y entonces, y en épocas de pandemia, litigar un asunto en un juicio es complicadísimo, porque los tribunales, pues en días trabaja y en días no. Y entonces, si se sube la contingencia, pues si ponen semáforo en rojo en tu entidad, pues va a estar cerrado el tribunal. Entonces, yo no les recomiendo llegar a ese punto porque es mucho dinero, porque el abogado, nosotros les vamos a cobrar igual, aunque sepamos que no tienen ahorita flujo de efectivo, sabemos que a lo mejor eso no lo tienen, pero nosotros tenemos que cobrar. Y entonces, como tenemos que cobrar, pues se va generando una contingencia por todos lados, porque también los empleados no están recibiendo su nómina o la tienen que estar pagando por fuera, lo cual es un problemón también. ¿Por qué? Porque al no tener sellos digitales no pueden timbrar la nómina de los empleados. Entonces, el tercer punto que es básico, que es súper importante, es revisar sus relaciones con los CEFOS, pero también con los EDOS. Si ustedes tienen relaciones con alguien que fue clasificado como EDO, aunque no le hayan vendido, o sea, es su proveedor y fue clasificado por la autoridad como EDO, revisen su relación con él porque, y no digo que rompan su relación comercial con ellos, pero sí revisen su relación para ver cómo están documentando las operaciones, porque eso les puede traer a la larga que luego se volteen a ver ustedes, como tienen relaciones con EDOs, se volteen a verlos a ustedes y digan, ah, bueno, tiene relación, esta empresa tiene relación con un EDO, no es un EFO, es cierto, pero es un EDO, ¿qué onda con esta empresa? Y empiezan a revisarlos también. Ese es como un punto más importante, ¿no? De los más importantes. Ahora, otro punto, digo, probablemente no, por el tiempo no alcancemos a abarcar los 10, pero sí quisiera poner por lo menos los puntos más importantes. Otro punto que es así fundamental es, ya que vimos que todas las cartas de invitación deben ser atendidas, que aléjense de los contadores que les digan que sus declaraciones son en ceros, que deben de ir revisando sus relaciones para ver que no tengan EFOS o que no tengan EDOS. El cuarto punto es muy importante. En México se decía de manera común, no, es que la compra de factura es un deporte nacional. Ok, probablemente, es más, muchos lo siguen haciendo, muchos siguen arriesgando a hacerlo. Yo les diría, ya no lo hagan. Existen otros mecanismos legales, otras oportunidades dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta, de la ley del IVA, de los tratados fiscales internacionales, que te permiten ocupar esos espacios en donde a lo mejor es un poco más caro hacer una planeación fiscal que ir y comprar una factura, por sí es más caro, pero el tema es que el hecho de estar continuamente adquiriendo productos de estos terceros van metiendo a tu empresa en una dinámica que puede llevarla a la quiebra. Oye, pero no me interesa porque pues yo nada más quiero esta empresa para este negocio y si no se hace, pues me vale gorro. Bueno, o sea, si es la visión de la empresa de que a lo mejor la quieres quitar o reventar o liquidar en 3 años, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero en realidad una empresa, pues sí tiene que, pienso yo, que si puede darte para un negocio mucho más estable de varios años, pues lo mejor es cuidarla y dejar de adquirir estos mecanismos a través de terceros. Existen otras formas, hay varias formas de hacer disminuir tu carga impositiva, de pagar solo lo justo sin ocupar este tipo de instrumentos que ya son cada vez más perseguidos y más peligrosos.
Entonces, dejen de ocupar esos instrumentos. Y el quinto, que es bien importante, involúcrense en su contabilidad, en su... oye, pero yo no soy contador, yo soy empresario y no tengo tiempo de andar viendo esta situación. El Servicio de Administración Tributaria te da oportunidad de que en los medios de comunicación, desde alta tu celular, tu correo electrónico o hasta tu teléfono. Entonces, yo no digo que vayas a contestar las cartas de invitación o los requerimientos que te están llegando, pero dile a tu contador, ¿sabes qué? Agrega mi correo electrónico a las fuentes de contacto que tiene el SAT. Agrega mi teléfono, no con el objetivo de que tú te estés enterando o que tú vayas a atender esa situación, pero que sí sepas que te está llegando. Porque nos ha pasado muchas situaciones en donde el pobre empresario se da cuenta que traía, porque ahora ya también hay auditorías electrónicas, que traía una auditoría arriba, una auditoría electrónica arriba, hasta que ya quiso ir a sacar dinero o quiso hacer una transferencia o pagar la nómina y resulta que su cuenta está bloqueada o está vacía porque el SAT ya se le embargó. Y entonces como le embargó la cuenta y nunca se enteró, se voltea con el contador y probablemente lo corra. Sí, ya lo corre, pero ya a toro pasado. Ya le abrieron una auditoría, nunca la atendió, al contador le dio miedo decirle que traía una auditoría encima, nunca la atendió adecuadamente, ya le liquidaron, no interpuso ningún medio de defensa y se entera el día que voltea, quiere sacar dinero de la cuenta o quiere transferirla o lo que quiere hacer, quiere pagarle a un proveedor y resulta que no puede hacerlo porque el SAT ya metió la aspiradora a esa cuenta bancaria y agarró todo el dinero de su cuenta porque ya tiene una liquidación encima. Y eso nos ha pasado. Entonces, la manera de involucrarse es pidiéndole al contador que dé de alta la cuenta de correo electrónico, que dé de alta el teléfono o incluso las tres cosas, para que estés enterado de que llegó algo del SAT. Y entonces tú, como empresario, voltees y le digas al SAT, oye, SAT, oye, contador fulanito de tal, fíjate que llegó tal cosa al buzón tributario. ¿Qué llegó? ¿Qué fue lo que llegó? Y el contador, pues tendrá que decir, no, pues llegó esto o llegó lo otro, ¿no? Por lo menos para estar enterado de que sí hay un problema. Porque muchos contadores que están haciendo las cosas de manera indebida, de manera inadecuada, cuando les llegan estas cosas, en lugar de avisarle al cliente, lo esconden, ¿no? Como si no se fueran a enterar o como si no fuera a pasar nada. El problema es que sí pasa. O llega la carta de invitación previa a la cancelación o restricción temporal de sellos y no le avisan. Ay, no, porque se va a enterar que yo le dije que si compraba estas facturas no iba a pasar nada y resulta que son de los que yo recomendé y ya pasó y entonces me van a regañar o voy a perder mi chamba. Y pues por no perder esos centavitos que reciben del Iguala por la contabilidad que les dan, pues no le avisan, ¿no? Y a lo mejor le dura 2, 3 meses otra vez la igualita, pero el día que le cancelan los sellos, el mismo contador, para que no se entere el patrón, el cliente, de que pues ya pasó algo grave, dice, no, yo lo puedo resolver, y meten su caso de aclaración, y lo meten todo mal, ¿no? Porque desafortunadamente no tienen el conocimiento técnico o no lo hicieron de manera adecuada, no estructuraron bien el asunto, porque un caso de aclaración es para recuperar los sellos digitales, es como si fuera un juicio, como si fuera un asunto muy trascendente, y de él depende la vida de tu empresa, pues si no recuperas los sellos, pues ya se va a quedar cancelada la empresa. Ya meten el caso de aclaración, lo metieron todo mal, recuperan 10 días el sello digital, ya la libre. Y luego ya les llega la resolución definitiva, no, se cancela la definitiva de los sellos digitales. ¡Pum! Y ahí es cuando se voltean a ver al abogado, o al contador, o al asesor externo, al consultor. Oye, necesitamos recuperar los sellos. No, pues ya te los cancelaron. Eso era cuando te llegó la carta de invitación. O sea, hace un mes, 2 meses.
Ya ahorita esto es juicio y te cuesta tanto. Ay, no, ¿cómo crees? Si nada más son unos sellos digitales. ¿Cómo crees? Eso no es importante. No, a ver, ¿cómo no va a ser importante? Si no los tienes, no puedes facturar, no puedes pagar nómina, no puedes hacer nada sin los sellos digitales actualmente. Ay, ¿a poco es tan grave? No, pues sí, sí es tan grave. Y luego hay algunos que todavía se avientan la puntada de no hacer nada, sí, aún así con ese problemón, no hacen nada. Así, no, pues facturo a través de un tercero, ni modo. Bueno, pues eso también ya va a ser un delito. Y ese tercero, con las reformas de ahora, de este año, ese tercero que entonces, pues no importa, me la aviento por aquel tercero, ya que él facture, aunque le pase una lana. Pues no, pues eso ya tampoco se va a poder hacer, porque si la autoridad detecta, pues entonces ya los va a meter en el mismo cajón a todos y a tu amigo, a tu compadre, a tu familiar, los vas a meter en un problemón y nadie va a querer facturar por cuenta tuya. Entonces, yo le sugiero que, pues para evitar esto, sí se modifique la cultura tributaria, ¿no? Entonces, eso serían como, pues de 10 los reduje a 5 y expliqué un poquito el procedimiento y sería como que mis recomendaciones, amigo. Sí, es que mira, también algo muy importante que acabas de mencionar, mi estimado, es que realmente ya ellos agotan, realmente esperan a que esto se vuelva un juicio, ¿no? Que se vuelva un procedimiento más pesado. Habíamos platicado en otras ocasiones y en otros foros que también por eso está la PRODECON, ¿no? Donde puedes llegar a un convenio, a un acuerdo para poder, redimir tus faltas, ¿no? Por así decirlo, Ujú, ¿no? Y ya estar en posición de poder, trabajar ciertos temas con los convenios, ¿no? Pero también en ujú, caso de incumplir, pues el convenio, pues también se desecha todo. Es de suma importancia tomar en cuenta esas características de esta temática tan importante y sobre todo porque ya, como tú dices, ya no ven la forma de cómo poder facturar o emitir estos comprobantes fiscales, sino que a través de terceros, pero ya ahorita con toda esta reforma, pues ya se vuelve un delito, ¿no? Si tú haces, estás en esa posición. esa Entonces, conducta. exactamente, entonces me gustaría, mi estimado amigo, que aparte si nos puedes dar 2 tips más y tus conclusiones sería perfecto. Ok. Pues mira, de lo que estamos diciendo aquí, o sea, como que fue como que la síntesis. Eh, una, una de las cosas que son muy importantes también es tu nómina. El año pasado se vino una reforma fiscal muy fuerte, fiscal laboral, en donde obligaron técnicamente a desaparecer el outsourcing. Y ahorita muchas empresas, hay unas que siguen haciendo como que una práctica, en lo personal no lo considero adecuada, y optan por dos temas, ¿no? Regresan o han tenido que incorporar al personal a su nómina directamente en lugar del outsourcing y cometen un error muy importante. Estas empresas normalmente lo que hacen es que el, el outsourcing que no utilizaban, que utilizaban más bien y que ahora ya no pueden utilizar, incorporan al personal a su nómina y a todos les ponen el mismo salario, ¿no? Agarra, y el gerente general gana 7,000 pesos, lo mismo que gana el obrero. Es un error, es un error. Y ese es un error gravísimo porque eh, el SAT, la Secretaría del Trabajo y el IMSS, el mismo Infonavit, tienen las bases de datos cruzadas, todos las tienen cruzadas, y entonces se dan cuenta que lo que tú estás haciendo es inadecuado. El gerente no puede, no hay manera de que esté ganando 7,000 pesos. Y entonces el SAT va a buscar, oye, ¿por dónde les está pagando la diferencia? Y ocupan dos instrumentos que están muy viejos, están muy vistos y ya están muy quemados. Uno es, ocupan los sindicatos, ¿no? Dicen, no, mira, se te acerca uno de un sindicato, no, mira que yo te pago tu nómina, que tú me das tanto por ciento y yo se lo regreso
a tus empleados por fuera y no pagan impuestos, no sé qué. Eso el SAT ya se la sabe al derecho y al revés, quiero decirles. Eso no es nuevo, eso ya lo sabe. Y yo he visto liquidaciones, no a los sindicatos, porque al sindicato no le va a pasar nada. A las empresas que están haciendo esto, yo he visto incluso universidades con este problema, en donde según habían contratado un sindicato de maestros de no sé qué, para que a través del sindicato les pagaran como si fueran prestaciones sindicales, eso que en realidad es un salario, y el SAT, a lo mejor, yo no sé, porque esos asuntos que yo he visto, yo no sé si vaya a ganar o no vaya a ganar el SAT, o si vaya a ganar o no vaya, o si realmente el sindicato vaya a tener la posibilidad de defender esto. Lo que sí me queda claro es que son créditos fiscales de 300, de 200 millones, donde van involucrados temas de retenciones de impuestos, que eso es defraudación y es un delito grave para efectos fiscales, en donde si no les pagas esa cantidad de dinero, esa contingencia así de grandota, pues te pueden meter a la cárcel. Oye, al final les gané. Ah, sí. Nomás que tuviste que garantizar un crédito fiscal de 200 o 300 millones, donde a lo mejor tuviste que andar a salto de mata, porque, o sea, para efectos del SAT cometiste un delito grave, y entonces eso no lo hagas, no lo ocupes, ¿no? Los sindicatos no. Oye, el plan privado de pensiones, ese es otro que ocupan. Bueno, el plan privado de pensiones ya desde hace muchos años, el SAT dijo, para él lo puso en sus versos satánicos, donde dijo que para ellos el plan privado de pensiones no era una medida o no era un plan privado de pensiones respecto del cual se pudieran pagar el patrón prestaciones al trabajador. Lo que hacen es que van, ofrecen el plan, lo contratan y ese plan privado de pensiones normalmente te dicen es que yo tengo la certificación, estoy inscrito en la CONSAR y está bien, eso está muy bien, pero eso es para efectos de la CONSAR, de Seguridad Social, para efectos fiscales. Lo que dice la ley del impuesto sobre la renta es que el plan privado de pensiones solamente lo puedes hacer tú como interesado, como privado, pero no el patrón. Esa es la primera regla. Y la segunda es que el dinero para poderlo sacar de ahí debe de cumplir con ciertos supuestos de retiro para que no se convierta en ingreso para el trabajador. Bueno, oye, nunca me ha pasado nada. No, pero el día que pasa, igual que el sindicato, el día que pasa te genera un crédito fiscal altísimo respecto del cual ni el sindicato ni la empresa del plan privado de pensiones van a defenderte. La verdad es que no te van a defender, no te van a prestar para la garantía del interés fiscal. Entonces, otra regla muy importante para evitar esto de los sellos digitales, y esto ya no tiene que ver con EFOS o con EDOS, sino con discrepancias en las retenciones de nómina, es que como las bases de datos del IMSS, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Infonavit y del SAT están cruzadas, pongas el salario, pues el salario que es, oye, pero se me va a hacer un dineral el que tengo que pagar por cuotas de seguro social. Ah, hay formas de disminuir también esa carga impositiva, formas legales de hacer. Y ahí hay una planeación fiscal estructurada donde tú tienes que ir manejando tus rangos, tus flujos. Yo sé que aquí en México no nos gusta mucho eso de la planificación, pero es importante empezar a hacerlo, porque si no, nos puede traer un problema muy fuerte. Ese es como, digamos, como la sexta, el tema de la nómina, sí cuídala, ya las bases de datos están cruzadas, no te avientes como el borras a decir, no, pues todos ganan igual y veo por dónde les pago lo demás, porque el IMSS, ni el IMSS, ni el SAT, ni el Infonavit te la van a creer. Y eso te va a generar una contingencia que a la postre te puede repercutir en los sellos digitales también, ¿no? Ese es como el siguiente. Y el último tip, digamos, es cuando tengan un problema de sellos digitales, no se queden con su contador. No esperen que su contador se lo resuelva. Acérquense a otro contador, a otro abogado, porque necesitan la opinión de un tercero. Porque el contador que provocó que les restringieran los sellos digitales va a defender su chamba y va a decir que lo que está haciendo está bien hecho. Entonces ustedes necesitan la opinión objetiva de un tercero. Se pueden acercar
a nosotros, se pueden acercar al Liceo Franklin, se pueden acercar a un servidor y nosotros podemos asesorarlos de manera adecuada, o pueden acercarse a quien ustedes quieran, a quienes ustedes consideren, pero busquen la opinión objetiva de un tercero, donde sí les digan qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, o qué fue lo que provocó verdaderamente esa restricción temporal o esa cancelación de sellos. Porque su contador, el contador que les lleva su contabilidad a diario, fue el que provocó o fue el que los metió en esa situación. Y entonces él, con tal de defenderse, o no les va a decir nada, va a decir, no, no pasó nada, quién sabe qué pasó, y de repente la cancelaron, o les va a decir, pues, nada más la mitad de la verdad, ¿no? No les va a decir enteramente qué fue lo que sucedió. Incluso, en una de esas, se pueden acercar al mismo SAT, ¿no? Y el SAT les va a decir con pelos y señales lo que realmente se pasó, solamente que cuando se acercan al SAT sin asesoría, me los van a asustar. Van a salir muy asustados. Exactamente, mi estimado Miguel, pues ya estamos a los últimos minutos. No sé si quieras agregar algo. Pues sería como parte, esa sería como parte de mi conclusión. Sería, estén al pendiente, sería como una conclusión así muy genérica, pidan a su contador que los dé de alta en su correo electrónico, en su celular, en los medios de comunicación, para que estén conscientes de lo que está notificándoles el SAT. Ya que saben, denle seguimiento. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué llegó aquí? Ah, pues llegó una carta de invitación donde omitimos pagar impuestos de tal mes. Entonces, a lo mejor en ese mes, vamos a pensarlo así, en el mes de noviembre del año pasado, o en el mes de enero, que no tengo flujo como empresa, enero, febrero, que no estoy teniendo nada de flujo, pues resulta que como no tengo flujo, pues no pagué y es más, yo le dije al contador, ¿sabes qué? Me importa un comino, declara en ceros porque pues no tenemos dinero para pagar. Ah, bueno, eso es diferente porque el contador está atendiendo mis instrucciones a que, oye, llegó esto y ni me enteré, o que el contador haya tomado la decisión de declarar en ceros, o que se haya tomado la atribución de comprar facturas de terceros para disminuir tu carga impositiva, pero tú no estás enterado. Entonces, debes de estar enterado. Y cuando te llegue un oficio de restricción de sellos digitales, es muy delicado, tómalo con mucha seriedad. Tu contador, el que siempre te está atendiendo y al que yo sé que le tienes confianza hace 20, 30 años, ese contador no te va a resolver el problema y te voy a decir por qué. Porque ese contador fue el que te metió en ese problema. Y por tanto, difícilmente va a ser el que va a tener la solución. Una de dos, o porque quiere proteger su trabajo, o porque tiene el problema del minero, ¿no? La ceguera del minero. Como él hizo ese trabajo, él piensa que está bien hecho y entonces no ve más allá. Entonces necesitas la revisión objetiva de un tercero, donde te diga, ¿sabes qué? Estos son los problemas y estas son las soluciones. Y ya, tú haces tu juicio, comparas y dices, ah, bueno, pues creo que sí, o creo que me quedo con la solución de mi contador. Esa sería como la conclusión. Gracias, mi estimado, gran amigo Miguel Ángel Estrella Varona. Pues ahí ya lo mencionó, colaboramos juntos en revistas de corte nacional e internacional. Ahí también en algunos trabajos de litigio y planeación. Les recuerdo que nos vemos el siguiente viernes en una emisión más del programa el control de los riesgos empresariales a través del compliance, pero les quiero recordar mis redes sociales. En Facebook me localizan como Franklin Ruiz, en Instagram como Frank8825, en Twitter con xruiz-frank, en LinkedIn me pueden encontrar como Franklin Martín Ruiz Gordillo, y en las redes sociales nos pueden encontrar como Yes Capacitadora Intelectual o Yes Intelectual. Así también se pueden comunicar al 22 15 17 20 32 para hacer llegar nuestras dudas y comentarios. Así también en mi número telefónico, el 961-335-3323. Y el tuyo, mi estimado amigo, para que también te puedan localizar. Mira, mis redes sociales, yo soy malo para aprendérmelas, tú tienes muy buena memoria, pero mira, me pueden encontrar en Twitter como @mestrella1980, o nos pueden encontrar como consultora, @consultora ITC, todo junto,
con minúsculas. Y los teléfonos es 55 14 51 04 98 o al 55 10 698. Gracias, mi estimado amigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en otra emisión. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego.